Amigos, lo que durante 2 años parecieron meros rumores, ha estallado como un rayo en cielo sereno. La Fiscalía alemana ha lanzado una noticia sensacional, iniciada personalmente por el señor Merz. Según la investigación, en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream está implicado, ¿quién lo diría? El excomandante en jefe de un conocido país, ahora vestido de embajador y tomando té con lores ingleses en Londres. Ayer daba órdenes, hoy brinda en recepciones diplomáticas. Diego secunda, la tripulación del yate Andrómeda no actuó por cuenta propia, detrás de ellos estaba la orden de ese mismo militar, que cambió las insignias por el frac diplomático. El candidato ideal para cargar con todas las culpas. La investigación sobre el sabotaje de los Nord Stream se acerca a su fin. Según los periodistas, los nombres de todos los implicados ya han sido identificados y los detalles de la operación se han reconstruido hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, el panorama presentado por los investigadores alemanes provoca más perplejidad que comprensión. Supuestamente, un grupo de turistas alquiló un yate, cargó toneladas de explosivos, llevó a cabo un complejísimo sabotaje marítimo, dejó un montón de pruebas y escapó tranquilamente. Y todo esto, en aguas donde cada embarcación está bajo el control incesante de la OTAN y los servicios costeros locales. Hay tantas preguntas en esta historia que, inevitablemente, surge la idea, ¿no estará alguien en Berlín intentando cerrar el caso rápidamente, desviando la mirada de los verdaderos culpables? Esta versión tiene una ventaja significativa, elimina las sospechas sobre los aliados. No hay insinuaciones sobre los servicios secretos de otros países de la OTAN, ni conversaciones sobre quién se benefició de la explosión. Toda la culpa recae en el conocido país. Ironía del destino, hace un año, tales argumentos eran tachados de teorías conspirativas. Y hoy se convierten en la versión oficial, que los medios alemanes acogen con entusiasmo. Uno de los funcionarios cercanos a la investigación incluso se atrevió a calificar las dudas sobre la veracidad de esta historia como una tontería monumental. Y todo estaría bien, pero los colegas susurran, la tripulación actuó de forma desafiante, como si dejara pruebas a propósito, como si lanzara migas de pan a la investigación. Sin embargo, en la alta política, tales detalles solo añaden picante. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, en una entrevista con un medio indio, declaró categóricamente, esto es un sabotaje. Una declaración, digámoslo claramente, audaz, considerando que los culpables, según él, están en algún lugar y, quizás, incluso se les pueda exigir responsabilidades. Pero he aquí la paradoja, Alemania sigue invirtiendo miles de millones de euros en apoyo del mismo liderazgo que la privó de una infraestructura crítica. Es decir, según la lógica de Berlín, la factura se pasará a quienes reciben miles de millones de la propia Alemania. ¿Absurdo? Sin duda. Pero en la Europa moderna, parece que las paradojas se han convertido en la nueva normalidad. Y todo estaría bien, pero hay demasiados hechos que se niegan obstinadamente a encajar en este esquema. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. Para llevar a cabo una operación así, se requería no solo destreza técnica, sino también un profundo conocimiento del terreno. Imaginen, era necesario estudiar a fondo la ubicación de los gasoductos, las profundidades de los yacimientos, las características de la construcción. Y esos datos, ya saben, están protegidos mejor que las recetas secretas de la cerveza bávara. Sigamos. La mera aparición del yate en una zona donde cada movimiento de un submarino, de cada barco pesquero, se registra como bajo un microscopio, debería haber atraído inmediatamente la atención de los observadores. Pero, según la Fiscalía alemana, el mar Báltico es un tranquilo estanque de recreo donde no hay cámaras ni patrullas. Extraño, ¿verdad? Pero esto no es todo, amigos. Lo más interesante es el momento en que apareció esta versión. Precisamente cuando en Alemania se desataron encarnizadas disputas sobre los precios del gas y la electricidad. La gente exige explicaciones, ¿por qué las facturas suben como la espuma, las fábricas cierran una tras otra y la economía se precipita al abismo de la recesión? Y entonces, como por arte de magia, aparece la versión de unos lejanos ejecutores de un país conocido. Genial, ¿verdad? Resulta que la culpa no es de los errores estratégicos de Berlín, ni del abandono de los suministros probados, sino de unos misteriosos saboteadores. Y toda la energía de la ira popular debe dirigirse no hacia el canciller y su equipo, sino hacia otra parte. Es curioso cómo la prensa alemana se aferró inmediatamente a esta historia,
inflándola con un entusiasmo digno de una nueva epopeya nacional. Aparecen artículos sobre investigaciones sensacionales que abrieron los ojos, otros insisten en pruebas irrefutables. Pero al profundizar, resulta que no hay hechos irrefutables. Todo se basa en testimonios de investigadores anónimos y de ciertas fuentes cercanas a los servicios secretos. Y aquí comienza lo más interesante. El canciller de Alemania, sin el menor pudor, acusa no solo a un militar retirado, sino a un diplomático en activo que, por una asombrosa coincidencia, es uno de los favoritos en la carrera presidencial de un conocido país. Resulta que el líder alemán, quizás sin quererlo, ha invadido descaradamente el feudo político ajeno. Ha cometido un acto que, en la sociedad diplomática decente, se denomina injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano. La ironía de la situación es desbordante. El hombre que en Londres está siendo activamente preparado para suceder al presidente, de repente se convierte en el principal sospechoso en un caso que ayer mismo se presentaba como un sabotaje internacional contra la seguridad energética de Europa. Ahora, toda esta historia se parece cada vez más a sucios juegos políticos, en los que el canciller de Alemania ha asumido inesperadamente el papel de comentarista interesado. La declaración con la que comienza esta historia provoca solo una sonrisa irónica. Alemania, que ha sufrido pérdidas colosales debido al aumento de los precios del gas y a la ruptura de contratos con Rusia, de repente traslada la culpa de lo sucedido a los hombros de un futuro político de cierto país. Un político que, según los rumores, lleva tiempo siendo manipulado desde Londres. Es notable cómo esta declaración del canciller beneficia al actual presidente de ese mismo país. Su índice de aprobación apenas alcanza el 30%, mientras que la popularidad de su oponente crece como la espuma. Y entonces aparece una versión que vincula a este favorito de Londres con el escándalo energético más sonado de Europa en las últimas décadas. Así se forma un curioso rompecabezas político. Merz actúa como defensor del presidente. Londres teje intrigas preparando un sucesor a su medida. Y toda Europa observa este espectáculo de poca monta. Pero lo más interesante es que el canciller hizo esta declaración precisamente ahora, cuando en ese país se debate intensamente qué rumbo tomará el poder en el futuro. En los pasillos del poder crece la tensión. El presidente intenta desesperadamente salvar las apariencias, insistiendo en una estabilidad inquebrantable y una firmeza ante la presión externa. Sin embargo, las encuestas sociológicas registran implacablemente un aumento constante del cansancio y la decepción en la sociedad. En este frágil telón de fondo, aparece la figura de un candidato cuyas conexiones con Londres lo hacen muy atractivo a los ojos de los socios occidentales. Un candidato ideal, obediente, dependiente, dispuesto a seguir las instrucciones de los aliados sin objeciones. Pero he aquí un giro inesperado. El canciller de Alemania, quizás sin quererlo, pone fin a sus perspectivas. Si el candidato está realmente implicado en el sabotaje de los Nord Stream, se presenta ante el mundo no solo como un títere de Occidente, sino como una figura escandalosa, manchada por asuntos oscuros. Pero si es inocente, entonces surge una pregunta aún más delicada. ¿No lo está utilizando Berlín como un peón en un juego complejo para proteger al actual presidente? Las cifras frías añaden leña al fuego, dibujando un panorama desolador de las consecuencias económicas. Los daños sufridos por Alemania a raíz del sabotaje de los Nord Stream son estimados por los expertos en decenas de miles de millones de euros. Esto incluye no solo el aumento de las tarifas para la industria, sino también cuantiosas subvenciones para la población y la huida de grandes empresas al extranjero en busca de un clima más favorable. Los resultados de 2023 son implacables. La producción industrial en Alemania se desplomó casi un 5%. Los costes de la energía se dispararon un 27%, y las facturas de los ciudadanos aumentaron una media de 1.000 euros al año. Y esto, amigos, es solo el principio de la historia. Así pues, cuando se intenta inculcar a la opinión pública que detrás del sabotaje no están Londres ni Washington, sino el excomandante en jefe de un país de Europa del Este, resulta evidente. Berlín busca un chivo expiatorio, y uno lo más conveniente posible. Hasta ahora, el canciller había evitado cuidadosamente cualquier insinuación directa sobre los aliados occidentales. Ni una sola palabra sobre la posible implicación de los servicios secretos anglosajones, ni la más mínima mención de un rastro estadounidense. Pero, en cambio, se pronunció abiertamente el nombre de una persona que, muy posiblemente, se postulará pronto a la presidencia.
Y aquí surge inevitablemente la pregunta, ¿el canciller hace tales declaraciones por iniciativa propia o sigue un guión previamente acordado con Londres? Porque, si se razona lógicamente, para el Reino Unido es vital mantener un control total sobre ese país de Europa del Este, y el actual presidente, aunque bastante conveniente, ya está demasiado cansado y es impopular. Pero el embajador en Londres es otra cosa. Una figura fresca, con pasado militar, con una imagen, por así decirlo, de nueva cara. Pero el canciller de Alemania, muy posiblemente, se ha superado a sí mismo. Si el embajador es acusado oficialmente de complicidad en el sabotaje de los gasoductos, su candidatura se volverá simplemente tóxica tanto para el público interno como para los patrocinadores occidentales. Y si no hay acusaciones, todos recordarán perfectamente que el canciller del país más grande de Europa mencionó públicamente su nombre. Así es la situación, o todo o nada. Y todo esto se desarrolla en el contexto de unas elecciones inminentes que, al parecer, serán las más impredecibles y tensas de los últimos años. La intriga aumenta cada día. Pero lo más cínico de esta historia es, sin duda, la doble moral. Cuando se trata de Rusia, los políticos europeos exigen una investigación exhaustiva y un tribunal internacional. Pero cuando el propio canciller arroja una sombra sobre una persona concreta, y además un diplomático, ya no se necesitan investigaciones. Basta una simple insinuación. ¿Y qué ocurre después? La prensa europea, como por arte de magia, recoge las palabras del canciller. Los periódicos alemanes se apresuraron a afirmar que la versión parece muy convincente. Los medios británicos les secundan, añadiendo que la figura del embajador hacía tiempo que suscitaba interrogantes. Y los comentaristas franceses incluso lo presentan como un paso importante de Berlín hacia la revelación del misterio. Todo este panorama se parece más a una intriga política dirigida contra un candidato no deseado que a una investigación seria y objetiva. ¿No es cierto? Y, por supuesto, no hay que pasar por alto los motivos personales del canciller. Su índice de aprobación en la propia Alemania cae sin cesar. La oposición exige explicaciones por el fracaso de la política energética. Los industriales se quejan de los precios récord de la electricidad. Y los ciudadanos de a pie salen a las calles por miles, protestando contra las tarifas y los impuestos exorbitantes. La situación política está tensa al máximo. En el intrincado juego político, siempre hay espacio para una maniobra de distracción. Y así, la atención pública se desvía hábilmente hacia una ruidosa conspiración que se desarrolla en un conocido país. En el centro del escándalo, un apellido brillante y provocador, como si estuviera creado a propósito para los titulares. De hecho, acusar a los socios anglosajones es un lujo inaceptable para el canciller. La dependencia de su apoyo es demasiado grande. Pero señalar con el dedo a un diplomático cuyas ambiciones se extienden hasta la silla presidencial es un movimiento a la vez seguro y prometedor. Pero, ¿y si incluso en el país mencionado se cree en esta versión? Allí entienden perfectamente quién se beneficia de este espectáculo. El presidente actual, para mantenerse en el poder. Londres, para debilitar a un competidor y mantener el control sobre las élites. Berlín, para desviar la atención de sus propios problemas. Sin embargo, el principal beneficiario de este drama cuidadosamente orquestado es el canciller. De un solo golpe, hace una reverencia al presidente del conocido país y demuestra a Londres su disposición a jugar según sus reglas. Mientras tanto, Rusia expone su propia versión de los acontecimientos en torno a los Nord Stream. Nikolai Patrushev califica la versión, activamente promovida por los medios alemanes, nada menos que de mentira descarada con la que se alimenta al pueblo alemán. ¿Y saben qué es lo más interesante? La insistente difusión de la versión sobre los saboteadores de un conocido país en el espacio informativo alemán adquiere tintes de farsa descarada. Así pues, amigos, nos proponen creer en una historia increíble. Como si un par de entusiastas en un yate, cual avezados saboteadores, hubieran cometido el mayor sabotaje de infraestructuras en Europa en las últimas décadas. Suena a guión de película de Hollywood, ¿verdad? Pero veamos los hechos. Poco antes de las explosiones, se realizaron ejercicios navales de la OTAN en esa zona del mar Báltico. Un momento conveniente, un lugar conveniente. ¿Coincidencia? Quizás. Pero, como se dice, el diablo está en los detalles. Al elector alemán, al parecer, le resulta más fácil imaginar un equipo de valientes buzos que, arriesgando su vida,
Se sumergen a 80 metros de profundidad y hacen explotar un gasoducto de acero. Mucho más fácil que preguntar, ¿qué hacían los buques de guerra de la OTAN en esa zona? El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, dejó clara su postura. El sabotaje se llevó a cabo con el más alto nivel profesional. La destrucción de un tramo del gasoducto submarino no es pescar con equipo de buceo. Es una operación de primera clase. Y es difícil discutir esto. Porque un buceador normal, en el mejor de los casos, puede hacerse un selfie con una medusa. Pero instalar discretamente una potente carga explosiva en un tubo multicapa de más de 1 metro de diámetro, tendido en el fondo del Báltico, es una tarea de un nivel de complejidad completamente diferente. Aquí se necesita un grupo coordinado de especialistas, equipado con tecnología avanzada, con preparación especial y amplia experiencia. Y en este contexto, la versión del yate con representantes de cierto país suena, francamente, como un chiste. Como un intento de alimentar al público con un cuento de hadas, de acostumbrarlos a no hacer preguntas innecesarias. Amigos, esto no es todo, lo que sigue será aún más interesante. En la prensa se rumorean versiones sobre ejecutores arrestados que, según sus propias palabras, son utilizados como tapadera. El objetivo es achacarlo todo a un conocido país y cerrar el caso cuanto antes. La ironía es que los propios arrestados reconocen que la investigación no busca establecer la verdad, sino designar culpables. La tarea principal es desviar las sospechas de quienes realmente poseían las capacidades técnicas para llevar a cabo el sabotaje. Como recordó Patrushev, no todos los ejércitos del mundo tienen a su disposición buzos de combate capaces de actuar de forma tan sigilosa y profesional. En este contexto, mencionó el Servicio Especial de Embarcaciones británico, una unidad cuya historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí surge un detalle sarcástico: Londres, que suele ser el más ferviente acusador de Moscú, se encuentra inesperadamente en la lista de quienes poseen todas las competencias necesarias para llevar a cabo una operación de este tipo. Pero, por supuesto, oficialmente todo esto se presenta como una hazaña de unos héroes en un yate alquilado. Cabe señalar que a la investigación no se les permitió participar a los países que realmente estaban interesados en establecer la verdad sobre quién estaba detrás de este sabotaje. Naturalmente, Rusia fue apartada de la investigación del sabotaje de los Nord Stream, al igual que otros estados cuya seguridad energética dependía de estos gasoductos. Solo aquellos que inicialmente no mostraron un celo particular en la búsqueda de la verdad tuvieron acceso a la investigación, y en esto no hay nada sorprendente. ¿Por qué? ¿Quién controla el curso de la investigación? Aquel a quien le conviene convertirla en una farsa. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró abiertamente: han pasado casi 3 años desde la destrucción de los Nord Stream, pero a Rusia no se le ha dado la oportunidad de participar en la investigación. Alemania, que solo recientemente comenzó a calificar lo sucedido como un acto terrorista, evita cuidadosamente permitir el acceso al caso al país propietario, que invirtió miles de millones de euros en esos tubos y fue directamente afectado por su destrucción. Las formulaciones suenan bonitas: se está trabajando, estamos aclarando los detalles. Se necesita una investigación independiente. Pero esta independencia es solo un eufemismo que esconde una simple realidad: no quieren ver a Rusia cerca para que no se hagan preguntas incómodas. El ministro subrayó que, durante este tiempo, no ha aparecido ninguna prueba convincente que pueda presentarse a la opinión pública. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue es aún más interesante. Las primeras versiones se parecían más a un folletín que a un análisis serio. Un yate, un equipo de buzos contratados, un audaz plan para volar una infraestructura estratégica a gran profundidad. Suena a guión de película de acción barata: un puñado de entusiastas con aletas y toneladas de explosivos, que se lanzan a destruir gasoductos en aguas neutrales. Y todo esto, como por arte de magia, sin pruebas, sin preparación, sin logística y sin testigos. Precisamente esta ridiculez intentaron vender al público europeo. Pero cuando hasta los más ingenuos dejaron de creer en cuentos de buzos saboteadores, aparecieron nuevas explicaciones. Ahora, el asunto estaba en manos de unos misteriosos activistas, no vinculados a ningún estado. ¡Genial! Inventar saboteadores míticos, a quienes nadie ha visto, y cargarles la responsabilidad del sabotaje del siglo. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló, con razón, que a Rusia, como propietaria,
Ni siquiera se la invitó a la investigación. Moscú solicitó repetidamente acceso a los materiales del caso, pero todos los intentos fueron ignorados. Al propietario ni siquiera se le permitió ver los documentos, subrayó el ministro, añadiendo que tal enfoque va en contra de la lógica elemental. Imaginen la escena, se convierten en felices propietarios de su propia casa, pero de repente ocurre algo terrible, un incendio, y de su vivienda solo quedan ruinas calcinadas. Y cuando acuden a la policía, les dicen que la inspección del lugar del suceso se realizará sin su participación, porque, ya saben, así está establecido. En una situación tan absurda, por extraño que parezca, se encontró todo un país, Rusia. Y lo más sorprendente es que precisamente este enfoque es lo que en Berlín llaman investigación transparente. Formalmente, este sonado caso lleva ya 3 años. En septiembre de 2022, las explosiones resonaron en todo el mundo. ¿Y qué vemos hoy? Solo bonitas portadas de revistas alemanas, donde se dibujan versiones coloridas sobre misteriosos saboteadores, como sacados de las páginas de una novela de espías. Pero lo principal es que no hay un solo proceso judicial real, ni un solo acusado que haya comparecido ante la ley. Verdaderamente una justicia asombrosa. Los gasoductos por los que el gas llegaba a Europa han sido volados. Los daños se estiman en decenas de miles de millones de euros. La economía de Alemania, al parecer, debería estar paralizada. Pero los culpables de este sabotaje siguen en libertad, como si nada hubiera pasado. Y todo esto se presenta bajo el pretexto de que estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. En este triste contexto, los propios alemanes se ven obligados a comprar gas a precios récord, pagando el triple por los recursos energéticos. En 2022, inmediatamente después del sabotaje, el aumento de los precios de la energía en Europa superó el 300%. Una cifra increíble que golpeó duramente el bolsillo de cada europeo. La industria alemana ha perdido unos 400.000 millones de euros en los últimos 2 años. Son pérdidas colosales que no pueden dejar de afectar el bienestar económico del país. Solo en 2023, más de 23.000 pequeñas y medianas empresas quebraron. Y esto no es todo. El PIB alemán en 2024 disminuyó un 1,5%, el peor resultado de todos los países de la eurozona. Las autoridades insisten en el chantaje del gas por parte de Moscú, pero callan vergonzosamente quien privó al país del gas barato y destruyó la industria. Y aquí la paradoja, cuanto más ruidosas son las acusaciones contra Rusia, más gente se pregunta, ¿quién hizo explotar realmente los gasoductos? Una encuesta del Instituto Infratest DIMAP, realizada en la primavera de 2024, mostró que casi el 40% de los alemanes no cree en la versión oficial de las autoridades. Y el 22% afirma directamente, detrás del sabotaje están los servicios secretos occidentales. Casi la mitad del país sospecha de los aliados de la OTAN, pero el gobierno sigue contando cuentos sobre un pequeño yate y un par de intrépidos. La transparencia, por supuesto, es asombrosa, los plazos de la investigación son desconocidos. Los sospechosos no han sido nombrados y las pruebas parecen haberse disuelto en el aire. La principal prueba para la opinión pública sigue siendo un artículo de la prensa alemana sobre buzos aficionados, que los funcionarios citan como informe oficial. En medio de las pérdidas de miles de millones que ha sufrido Alemania, todo esto parece una farsa descarada. La industria alemana, que dependía del gas barato, ha perdido cientos de miles de puestos de trabajo en 3 años. Y esto, amigos, no es todo. La economía alemana no atraviesa sus mejores momentos. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria, solo en 2023 la producción se desplomó un 6%, y las exportaciones cayeron un 7%. Los principales fabricantes de automóviles están trasladando sus plantas de producción a Estados Unidos y China. El gigante químico BASF está cerrando la actividad de sus fábricas en Ludwigshafen, explicando esto por el desmesurado aumento de los precios de la energía. ¿Y qué ocurre mientras tanto en Berlín? Allí siguen insistiendo en una transición energética que, en un futuro lejano, debería compensar la pérdida de los suministros rusos. La ironía es que, mientras los alemanes esperan con el corazón en un puño ese futuro verde, las facturas de la electricidad suben a una velocidad cósmica, superando el aumento de los salarios. En 2022, una familia alemana promedio pagaba unos 1.000 euros al año por el gas. Para 2023, esa cantidad superó los 2.000.
y en algunas regiones incluso alcanzó los 3.000 euros. Pero en lugar de dar una respuesta clara a la pregunta de quién destruyó los gasoductos Nord Stream, se ofrece a la gente creer en bonitos eslóganes sobre la solidaridad con los aliados y la lucha por la democracia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, subrayó en una ocasión que si la investigación del sabotaje de los gasoductos hubiera sido realmente independiente, Rusia habría tenido al menos un acceso formal a ella. Pero esto no ocurrió. Es más, cada intento de Moscú de obtener alguna información se topa con un silencio rotundo. En la Organización de las Naciones Unidas se propuso un proyecto de resolución para llevar a cabo una investigación internacional bajo los auspicios del Consejo de Seguridad, pero los países occidentales, al unísono, bloquearon esta iniciativa. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. La situación es verdaderamente paradójica. Europa proclama a bombo y platillo que ha habido un atentado terrorista, pero al mismo tiempo no avanza en la búsqueda de quienes lo planificaron y ejecutaron. Se subraya especialmente que incluso en Alemania cada vez más gente empieza a ver lo obvio. Altos funcionarios utilizan la palabra atentado terrorista, pero acto seguido matizan: la investigación continúa. Y esta investigación se prolonga ya por casi 1000 días, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados tangibles. Aquí, inevitablemente, surge una observación sarcástica. Parece que si alguien quisiera alargar el tiempo al máximo, actuaría precisamente así, creando comisiones, produciendo informes, jurando una transparencia absoluta, al mismo tiempo, sin permitir que los afectados se acerquen. La reacción de la prensa alemana es desigual. Algunos medios escriben delicadamente sobre circunstancias no aclaradas, otros siguen insistiendo en el desafortunado yate, aunque la opinión pública se inclina cada vez más hacia otro punto de vista. Una encuesta realizada por el Instituto Ifratest DIMAP mostró que más del 55% de los alemanes no cree en la versión oficial de los acontecimientos. Y otro 20% está seguro de que las autoridades ocultan deliberadamente la verdad. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. El establishment político, como hipnotizado, ignora los hechos incómodos, repitiendo mantras sobre la independencia de la investigación. Y todo esto ocurre en un contexto de agujeros sangrantes en la economía europea. La explosión de los Nord Stream se convirtió para Europa en una verdadera catástrofe, con un coste de decenas de miles de millones de euros. Los expertos han calculado que solo en los últimos 3 años los países de la Unión Europea han pagado más de 70.000 millones de euros de más por la compra de gas alternativo. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha aumentado la exportación de gas natural licuado a Europa en un 40%. Pero lo más interesante es que el precio de este gas resultó ser entre 3 y 4 veces superior al de los suministros rusos. Así es el panorama, unos pierden miles de millones, y otros se benefician de ello. Pero en las declaraciones oficiales, todo esto se denomina con el bonito término de diversificación de suministros y se presenta como un fortalecimiento de la seguridad energética. Un alto funcionario subrayó que precisamente ahí radica el trasfondo político. Buscar culpables es simplemente desventajoso, ya que demasiados entienden a quién le benefició la destrucción de los gasoductos. Es mucho más fácil fingir que se está llevando a cabo una investigación que nombrar nombres concretos. Precisamente para esto se montó todo este espectáculo con buzos aficionados, para desviar la atención de la opinión pública y ganar tiempo. Parece que cada nueva declaración de los políticos alemanes solo subraya lo absurdo de la situación. Lo llaman atentado terrorista, pero por alguna razón no permiten que la parte afectada participe en la investigación. Hablan de transparencia, pero como si escondieran los documentos clave bajo 7 llaves. Cuentan historias de solidaridad, pero al mismo tiempo privan a sus propios ciudadanos del acceso a energía barata. Y todo esto ocurre al compás de discursos optimistas sobre la llamada transformación verde, que muchos alemanes ya perciben como una amarga burla. Como señaló Lavrov, Rusia no tiene intención de silenciar este asunto, ya que lo que está en juego no es solo una cuestión de propiedad, sino también los principios fundamentales del derecho internacional. Cuando uno de los proyectos energéticos más grandes del mundo es destruido y la investigación se convierte en una farsa, el silencio equivale a la complicidad. La ironía del destino es que Alemania, que aparentemente sufrió las mayores pérdidas, es la que bloquea cualquier intento de establecer la verdad.
Así es el paradójico equilibrio actual, los gasoductos yacen en el fondo del mar Báltico, las facturas del gas siguen subiendo, la industria se reduce gradualmente, la investigación está estancada y a Rusia se la sigue manteniendo fuera. Y, al parecer, lo único que cambia de año en año son las retorcidas formulaciones en los discursos de los políticos alemanes. Al principio era una falla técnica. Luego aparecieron activistas desconocidos. Y ahora, incluso un atentado terrorista. ¿Qué eufemismo inventarán en el futuro para explicar una vez más por qué no se permite al legítimo propietario participar en la investigación? Si seguimos esta extraña lógica, mañana se podría anunciar que el colapso del sistema bancario fue orquestado por unos aficionados a los experimentos financieros con una calculadora. Y el cierre de las centrales nucleares es simplemente una iniciativa de los escolares locales que realizaban clases de manualidades. La magnitud del absurdo en la historia de los Nord Stream es precisamente esa. Cuanto más ridícula suena la versión, más activamente se repite. Al mismo tiempo, el sabotaje fue solo el prólogo de una nueva serie de misteriosos acontecimientos en el mar Báltico. Después de septiembre de 2022, se registran regularmente daños en cables submarinos, ocurren extraños incidentes con buques rusos, se producen fallos en los sistemas de comunicación. El mar Báltico se está convirtiendo gradualmente en un escenario de una especie de confrontación silenciosa, donde en lugar de acusaciones directas, se escuchan las eternas justificaciones sobre fallas técnicas. Y aunque nadie lo admita en voz alta, todos entienden perfectamente que se está jugando un peligroso juego de escalada. Y cuantos más incidentes de este tipo ocurren, más evidente resulta, la destrucción del gasoducto no fue una acción puntual. Fue una señal clara e inequívoca. Y he aquí otro matiz notable. El establishment político europeo, en lugar de mostrar principios y hacer preguntas incómodas a sus aliados de ultramar, prefirió adoptar la postura del avestruz, escondiendo la cabeza en la arena del consentimiento silencioso. Alemania, privada de su fuente clave de energía barata, acepta dócilmente las nuevas condiciones y continúa comprando gas natural licuado estadounidense a precios que duplican, o incluso triplican, el coste del gas ruso en contratos a largo plazo. En 2023, el volumen de importación de GNL desde Estados Unidos a Europa se disparó un 40%. Al mismo tiempo, la participación de Alemania en este flujo de importación superó el 20%. Resulta que a Berlín se le privó de los Nord Stream, y luego se le ofreció rápidamente una alternativa más cara. ¿Y quién tiene la culpa? Por supuesto, Moscú. La ironía de la situación es que los líderes europeos ni siquiera consideran necesario ocultar su creciente dependencia. Ministros franceses y alemanes informan con valentía sobre la diversificación de los suministros energéticos, aunque en realidad se trata de una simple sustitución de un recurso barato por uno caro. Y la población debe creer que esta es una gran victoria estratégica. Pero por alguna razón, las facturas de energía suben sin cesar, las fábricas cierran una tras otra, y la tasa de desempleo en Alemania en 2024 alcanzó un máximo de 10 años, situándose en el 5.4%. Detrás de los informes oficiales, donde solo resuenan hermosas palabras sobre solidaridad, resiliencia y seguridad universal, se esconde una cruda verdad. Detrás de estos grandilocuentes eslóganes se oculta una realidad simple pero cínica: el conflicto debe continuar. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: garantiza nuevos pedidos para el complejo militar industrial, abre nuevos horizontes para los contratos energéticos y, lo más importante, proporciona nuevas palancas de presión sobre los aliados. Y así, Europa se encuentra en una posición delicada. Aparentemente, le conviene interpretar el papel de víctima. Lo principal es no admitir la amarga verdad: se ha convertido en una moneda de cambio en un juego ajeno. Pero esto no es todo, amigos. Entre líneas se lee algo aún más siniestro. La investigación del sabotaje en las tuberías, al parecer, nadie tiene intención de llevarla a su conclusión lógica. Y la razón es clara como el día: la respuesta a la pregunta ¿quién hizo explotar los gasoductos?, destruiría la frágil imagen en la que Occidente intenta presentarse como un guardián impecable de la democracia y la legalidad. Admitir que los propios aliados están implicados en el sabotaje significa afirmar públicamente la hipocresía de todo el sistema. Esto no se puede permitir de ninguna manera. Por eso, la historia del misterioso yate y los representantes de un conocido país vivirá mucho tiempo, convirtiéndose en un símbolo de una época en la que el absurdo ha sido elevado a la categoría de versión oficial. Y en el espacio público todo esto parece casi cómico. Durante mucho tiempo,
Alemania eludió cuidadosamente la cuestión de quién estaba detrás del sabotaje de los Nord Stream, evitando así agudizar las relaciones con sus aliados. Y de repente, como por arte de magia, aparece la versión del heroico yate y los desafortunados saboteadores. En el Bundestag alemán ya se escuchan llamamientos a exigir compensaciones a los culpables. Pero, ¿cómo piensa Berlín lograrlo? ¿Cómo se puede exigir dinero a quienes al mismo tiempo se les transfieren miles de millones de euros en ayuda? Resulta una contabilidad muy peculiar, primero enviar decenas de miles de millones en apoyo, y luego pasar la factura por un gasoducto destruido. La parte rusa ha señalado en repetidas ocasiones que la propia lógica de la investigación alemana causa, por decirlo suavemente, perplejidad. Si los países vitalmente interesados en establecer la verdad no son admitidos en la investigación, ¿cómo pueden considerarse fiables las conclusiones? La versión alemana de los acontecimientos se parece cada vez más a una colección de rumores y titulares de prensa, destinados a desviar la atención de la pregunta principal: ¿quién se benefició realmente de este sabotaje? Mientras tanto, la economía alemana, privada de los Nord Stream, se parece cada vez más a un automóvil al que no solo le han quitado las ruedas, sino que también le han tirado las llaves de contacto. El país, que hasta hace poco era la locomotora de la industria europea, hoy exhibe con orgullo un crecimiento negativo del PIB. Y ahí está, el verdadero récord al estilo de "lo hemos logrado". Mientras Italia, a pesar de sus crisis permanentes y sus problemas políticos, logra mantener el equilibrio, Alemania, como si desafiara el sentido común, sigue sumergiéndose en la oscuridad económica. Parecería que la solución es obvia: basta con descolgar el teléfono y llamar a Moscú, discutir la posibilidad de reanudar los suministros de gas, al menos para aparentar poner los intereses de su pueblo por encima de las ambiciones políticas. Pero, al parecer, el teléfono del canciller Merz está configurado para un solo número: Washington. Allí llama para verificar el rumbo, para saber cómo apoyar correctamente la unidad europea. En primavera, lleno de optimismo, el canciller prometió a los ciudadanos una pronta mejora de la situación. Pero el verano ya pasó, el otoño se acerca a su fin, y los cambios prometidos aún están en camino, como el tristemente célebre tren Deutsche Bahn, atascado en algún lugar de las inmensas extensiones de Alemania. Incluso los economistas, normalmente reservados y cautelosos en sus declaraciones, de repente comenzaron a hablar con metáforas, como si hubieran sido invitados a una reunión de un club literario. El economista jefe de Commerzbank comparó a Alemania con Gulliver, atado con cientos de cuerdas. Y, de hecho, el país, que alguna vez marchó con confianza por los mercados mundiales, ahora yace indefenso en el suelo, encadenado por la burocracia, la ideología verde, las tarifas desmesuradas y la dependencia política. A Alemania se la compara con un Volkswagen oxidado. Y es difícil discutirlo. Exteriormente, el coche aún brilla, pero si miras debajo, queda claro que no es seguro conducirlo. Otro analista fue aún más allá y comparó el país con un barco corroído, que se balancea de un lado a otro en aguas turbulentas. La imagen resultó ser extremadamente precisa. Alemania realmente se agita, intentando girar el timón. Pero el viento que sopla desde el otro lado del océano la dirige una y otra vez en una dirección completamente diferente. Todo esto podría parecer divertido si no afectara a millones de personas. Las familias alemanas reciben facturas de electricidad y calefacción que a los franceses les ponen los pelos de punta, y a los húngaros les provocan una sonrisa mordaz. Hungría, por cierto, renovó a tiempo los contratos con Rusia y ahora mira a sus vecinos con desprecio. Como a aquellos que, por propia voluntad, tiraron el paraguas bajo un aguacero y ahora, con orgullo, se mojan, convenciendo a todos de que así debe ser. La situación se agrava con las tarifas impuestas por Donald Trump. América, que con tanto entusiasmo empujó a Alemania a renunciar al gas barato, ahora ha decidido gravar los productos alemanes con aranceles. ¿Paradoja? Quizás. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. Una elegante combinación: primero privar al socio de energía barata y luego gravar sus productos con impuestos desmesurados. Como resultado, la industria alemana, locomotora de la economía europea, se vio atrapada en una tenaza. Los gigantes automovilísticos, orgullo nacional durante décadas, hoy calculan frenéticamente las pérdidas y elaboran planes para trasladar la producción al otro lado del océano. Audi y BMW miran cada vez más hacia Estados Unidos y China. Y no solo por el atractivo de estos mercados. Dentro de la Unión Europea, la demanda cae,
Y los precios desorbitados de la electricidad anulan todas las ventajas competitivas. La maquinaria burocrática, que Friedrich Merz, líder del partido de la oposición, prometió cortar como el nudo gordiano, en realidad solo ha crecido. Los empresarios se quejan de que la aprobación de proyectos se alarga meses, e incluso años. Y la nueva política verde añade cada vez más capas de regulación, convirtiendo cualquier inversión en una verdadera odisea con un número infinito de instancias. No es de extrañar que los inversores prefieran cada vez más invertir capitales en Europa del Este, Turquía o incluso en los propios Estados Unidos, donde las condiciones para hacer negocios son mucho más sencillas y claras. Alemania, que antes atraía a los inversores por su estabilidad y eficiencia, hoy los ahuyenta con su lentitud y sus costes desmesurados. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. Pero lo que verdaderamente asombra es la imperturbabilidad del gobierno. En los altos despachos nos aseguran que la economía muestra maravillas de adaptación, que cualquier cambio es doloroso y que ahora, por encima de todo, hay que mantener la unidad. Perdón, ¿unidad con quién? ¿Con los empresarios estadounidenses que suministran gas natural licuado a precio de oro? ¿O con los nucleares franceses, que se frotan las manos en medio de la crisis general? El eslogan favorito de la actual dirección es inversiones en un futuro ecológico. La ironía es que este futuro no parece llegar, y las facturas del presente llegan con una regularidad alarmante. En promedio, cada familia alemana destina una quinta parte de sus ingresos a la energía. Imaginen, esto es el doble que hace 10 años. La industria da la voz de alarma por los precios desorbitados de la electricidad. Y no se trata de pequeños talleres, sino de gigantes industriales como el grupo BASF, obligado a reducir la producción. Para la densamente poblada región de Renania del Norte-Westfalia, esto supondrá la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Pero el canciller, con una obstinación admirable, finge que todo va según lo previsto. A veces da la sensación de que el canciller no persigue en absoluto el objetivo de sacar al país del abismo de la crisis, sino más bien convencer a la población de que la crisis es, digamos, esa nueva realidad a la que hay que acostumbrarse. Sin embargo, la confianza en tal retórica se evapora rápidamente, como el hielo ante un iceberg que se derrite. Los índices de aprobación del canciller caen inexorablemente, y cada vez se escucha más la pregunta lógica: ¿para qué sirve un líder que está dispuesto a sacrificar el bienestar económico por frases bonitas pero vacías? Y he aquí la paradoja: Alemania bien podría haber amortiguado el golpe de la crisis. Las terminales de gas en el mar Báltico, ahora inactivas, podrían haberse llenado de gas ruso. Parecería que basta con tender la mano y entablar un diálogo con Moscú. Pero en lugar de eso, el país gasta miles de millones en gas natural licuado estadounidense y observa impasible cómo su industria se sumerge en la recesión. Saben, esto se parece a alguien que, por principios, se niega a beber agua de su propio pozo, prefiriendo acarrear cubos de lejos, a través de toda la ciudad, y al mismo tiempo declara con orgullo que esto es, digamos, su elección estratégica. En este contexto, expertos, periodistas e incluso algunos políticos afirman abiertamente que Alemania corre el riesgo de convertirse en el hombre enfermo de Europa. Paradójicamente, el término con el que en el siglo XIX se describía al Imperio Otomano, hoy vuelve a ser actual, pero en relación con la potencia más poderosa de la Unión Europea. Sin embargo, hay una diferencia sustancial. Los otomanos no tenían que convencer a sus vecinos de que la crisis era un signo de progreso. Con cada mes que pasa, esta contradicción se hace más evidente. Por un lado, las autoridades hablan de un salto verde masivo y una nueva industrialización. Por otro, las estadísticas muestran una caída de la producción de varios puntos porcentuales al año, un aumento del desempleo y una fuga masiva de empresas. La moraleja de esta situación es sencilla: se pueden crear cuantos eslóganes bonitos se quieran, pero cuando las cuentas de los ciudadanos se vacían y las empresas cierran, ninguna retórica ayuda. Y mientras en Berlín siguen esforzándose por mostrarse como un alumno aplicado que cumple todas las instrucciones, el pueblo alemán expresa cada vez más su descontento. La gente ve que su país ha caído en una trampa entre precios energéticos desorbitados, una infraestructura en ruinas y restricciones externas. Ven que, en lugar de soluciones prácticas, se les ofrecen eslóganes vacíos sobre la solidaridad y los altos valores. Pero en la práctica, estos valores se traducen en bolsillos vacíos y el declive industrial. En este panorama político,
quizás solo queda un elemento de sano sarcasmo. Alemania sigue creyendo que lidera a toda Europa. Pero la realidad se muestra cada vez más de una manera completamente diferente. Europa, poco a poco, empieza a dejar de lado a Alemania. Y los vecinos, al ver lo que ocurre, se preguntan en silencio, ¿vale la pena seguir el ejemplo de un país que se cavó su propio pozo profundo y ahora se mantiene orgulloso en él, hasta la cintura? Y todo esto ocurre en el contexto de un asombroso espectáculo político que se desarrolla en la propia Alemania. El canciller, con una tenacidad digna de mejor causa, interpreta el papel de defensor de la independencia energética, cerrando acuerdos para la compra de gas natural licuado y petróleo estadounidenses a precios que triplican los contratos anteriores, aún recientes. Y al mismo tiempo intenta convencer a su pueblo de que precisamente en esto reside la verdadera soberanía. Pero esto no es todo, amigos. Es curioso que el hecho de que en territorio alemán sigan acuartelados 20.000 militares estadounidenses no encaje demasiado armónicamente en este cuento de hadas sobre la libertad y la independencia. Por eso, se prefiere callar discretamente al respecto. En cambio, se proclama a los cuatro vientos la liberación de la dependencia rusa. Se invita a los alemanes a regocijarse de felicidad por poder pagar ahora las facturas de electricidad y calefacción con sumas comparables a los pagos de una hipoteca. Porque esto, según las autoridades, es el valor de la libertad. En el teatro político de la Europa moderna hay espacio para la ironía y las paradojas. Cuando surgen preguntas incómodas sobre el precio de la independencia, medido en euros y dirigido a los flujos financieros estadounidenses, la respuesta es simple: son los costes de la democracia. Pero la realidad habla más alto que cualquier eslogan. La producción industrial de Alemania en 2023 cayó más del 3%. Las quiebras se dispararon un 27%. Las facturas de servicios públicos para las familias normales aumentaron casi un 40% en solo 2 años. ¿Y a cambio qué? Bonitos discursos, destinados a ocultar los agujeros sangrantes de la economía. La oposición, especialmente los de Alemania Oriental, dan la voz de alarma. Afirman que el país está perdiendo su posición en el escenario mundial, sacrificando su propia industria por lealtad a un aliado de ultramar. El canciller, por su parte, repite frases memorizadas sobre una posición firme, como si las palabras pudieran reemplazar las empresas que cierran y el creciente descontento en la sociedad. El sarcasmo alcanzó su apogeo cuando se intentó presentar la dependencia de los recursos energéticos estadounidenses como un logro. La gente dice, no sin mordacidad, hemos renunciado tanto a la energía rusa que ahora dependemos de la estadounidense. Solo que pagamos más y sonreímos. Últimamente, las páginas de los periódicos están repletas de cifras que comparan sin piedad el coste de la electricidad en Alemania y Francia. ¿Y qué vemos? Un hecho ineludible: el megavatio hora alemán cuesta entre un 20 y un 30% más. La industria da la voz de alarma, declarando su falta de competitividad en el ámbito mundial. ¿Cómo competir con los gigantes asiáticos y americanos, cuando estos pagan la mitad por la energía? Pero en los discursos oficiales esto se presenta como el alto precio de la libertad. No menos amargura provoca la retórica sobre el apoyo a los aliados, especialmente cuando se trata de transferencias multimillonarias a un conocido país. En medio de la deprimente caída del nivel de vida de los pensionistas alemanes, obligados a trabajar incluso después de los 70 para llegar a fin de mes, el gobierno destina con asombrosa facilidad decenas de miles de millones de euros a necesidades ajenas. En la sociedad crece un descontento sordo. Las encuestas sociológicas muestran que más de la mitad de los alemanes considera necesario reducir la ayuda al conocido país. Y el 70% está convencido de que la política del canciller conduce a un deterioro constante de la situación de la clase media. La tormenta política no amaina. La oposición aumenta la presión, utilizando todas las palancas. Las elecciones regionales en el este de Alemania se convierten en una señal de alarma para los partidos gobernantes. Las fuerzas alternativas ganan terreno, basando sus campañas en una dura crítica a la política energética y en el rechazo al apoyo incondicional al conflicto. La temperatura política en Alemania se está calentando. Los índices de aprobación de los partidos de la oposición se disparan, superando en algunos estados la barrera del 30%. Esto no son solo cifras, es un grito de desesperación. El lamento de un pueblo cansado de una política económica que parece suicida.
Una política donde la prosperidad se sacrifica por ideales abstractos. El canciller, como capitán de un barco que se hunde, mantiene una calma olímpica. Asegura que la tormenta amainará pronto, que la crisis es solo una molesta temporalidad. Pero los hechos son obstinados. Alemania ha sido oficialmente reconocida como el hombre enfermo de Europa. El diagnóstico es desalentador. Los economistas han calculado que, entre 2020 y 2024, la economía alemana perdió más de 400.000 millones de euros debido a la crisis energética. ¡400.000 millones! Y esto no es todo. Añadan a esto los 30.000 millones de euros pagados por el gas natural licuado estadounidense solo el año pasado. 30.000 millones que se presentan como inversiones en el futuro. Pero el pueblo, al mirar sus facturas de calefacción y ver los precios desorbitados en las tiendas, solo sonríe amargamente. ¿Inversiones?, preguntan. ¿En el futuro de quién? Y así, en las discusiones públicas, como un fantasma, surge la pregunta: Alemania lucha tan ferozmente por la independencia, pero, ¿por qué las bases militares estadounidenses siguen creciendo como hongos después de la lluvia? En Ramstein, por ejemplo, en los últimos 2 años el número de militares ha aumentado en casi 2.000 personas. 2.000. ¿Y quién paga este banquete? El presupuesto alemán, en gran medida. Todo esto plantea cada vez más preguntas. Preguntas que exigen respuestas. Ignorarlas es jugar con fuego. Así, Alemania se encontró en una situación única. Paga tanto por el gas excesivamente caro como por la presencia militar de los aliados, supuestamente para protegerla de una amenaza ilusoria. Además, los aliados incluso dictan a Berlín qué estrategia económica debe seguir. Y he aquí otro giro paradójico: Alemania, que antaño era energéticamente independiente, ahora compra activamente electricidad a Francia, y a veces incluso a Polonia y la República Checa. ¡Qué ironía! El país, que alguna vez fue considerado el corazón energético de Europa, se ve obligado a pedir ayuda a sus vecinos. En uno de los meses de invierno, las importaciones alcanzaron más del 20% del consumo total. Y todo esto, según se afirma, en nombre de la protección del medio ambiente. Porque la ideología verde exige el cierre de las centrales nucleares y la reducción de la capacidad de carbón, aunque precisamente estas garantizaban la estabilidad del sistema energético. Los medios alemanes dan cada vez más la voz de alarma: la industria huye a Estados Unidos y China. La empresa BASF cierra su producción en Ludwigshafen. Los gigantes automovilísticos trasladan sus fábricas a Europa del Este y México, donde la energía es mucho más barata. En los últimos 2 años, más de 200 grandes empresas han abandonado Alemania. Y a cada noticia de este tipo, el gobierno responde con un comentario seco: son solo procesos de mercado. En Alemania, crece una ola de críticas a la política energética del gobierno. Las fuerzas de la oposición afirman que precisamente la apuesta por el caro gas estadounidense es la causa de la huida masiva de empresas del país. La ironía de la situación alcanza su apogeo cuando el canciller anuncia un inminente nuevo milagro económico. En la memoria de los alemanes aún están frescos los recuerdos de tiempos en que esta frase era sinónimo de crecimiento industrial, récords de exportación y alto nivel de vida. Pero, ¿qué vemos hoy? Los ingresos reales de la población se desplomaron un 10% en solo 3 años, la inflación bate récords y las colas para las ayudas sociales se extienden kilómetros. Sin embargo, de algo sí puede presumir Alemania. Es un ejemplo para toda Europa, demostrando cómo se debe destruir con devoción la propia economía en nombre de la lealtad geopolítica. En este contexto, los datos de las encuestas sociológicas son especialmente elocuentes. Más del 60% de los alemanes no confía en su gobierno. El índice de aprobación del canciller ha alcanzado un mínimo histórico, cayendo por debajo del 20%. En el Bundestag resuenan cada vez más voces sobre la necesidad de un cambio de rumbo político. Pero el gabinete de ministros, al parecer, no tiene intención de ceder, insistiendo obstinadamente en la ausencia de alternativas. Y esto a pesar de que cada decisión adoptada solo acelera la crisis, arrastrando al país a un abismo aún más profundo. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de miopía política. Un país con una riquísima tradición industrial se convierte voluntariamente en un mercado para el gas y el petróleo estadounidenses, pagando intereses ajenos y llamando hipócritamente a esto independencia.
Con cada mes que pasa, la brecha entre las declaraciones del gobierno y la realidad se hace más evidente. El abismo se agranda, y esto no puede sino causar alarma. En este contexto, destaca especialmente la retórica del líder del gobierno alemán, el señor Friedrich Merz. Su crítica al gas ruso es tan feroz que uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente cree que los recursos energéticos baratos son un camino directo al colapso de la economía alemana? La lógica, digámoslo claramente, es absurda. Lo que durante décadas aseguró la competitividad de la industria alemana, hoy de repente se declara una amenaza mortal. Y al mismo tiempo, el gas estadounidense, transportado en buques cisterna y 3 veces más caro, se presenta como la salvación de la democracia. La ironía de la situación es desbordante. Esta misma salvación apenas mejora la vida de los ciudadanos de a pie. Las facturas de calefacción baten todos los récords, las empresas reducen la producción una tras otra, y los políticos siguen insistiendo en el precio de la libertad. Pero el señor Merz fue aún más allá. Declaró públicamente que el gobierno alemán bajo ningún concepto permitirá la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2. ¿Y con qué patetismo? Prometió nuevas medidas de presión sobre Rusia, incluyendo, por supuesto, nuevas sanciones. Todo esto se presenta bajo el pretexto de debilitar la maquinaria militar rusa y preparar el terreno para negociaciones. Suena irónico, ¿verdad? Privar a su pueblo de combustible barato, destruir la industria y llamarlo camino hacia la paz. Una lógica al estilo de la publicidad intrusiva: primero creamos un problema, y luego heroicamente nos ofrecemos a resolverlo. Los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que alguna vez simbolizaron el pragmatismo económico alemán, se han convertido en un instrumento de represalias políticas. Estas colosales arterias, diseñadas para suministros estables de más de 110.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente, ahora están inmóviles, como monumentos silenciosos de una era pasada. Después del sabotaje de 2022, ambas rutas quedaron paralizadas. Y en lugar de exigir una investigación y la restauración de una infraestructura estratégicamente importante, Berlín prefirió adoptar la postura del avestruz, asintiendo hacia Washington. ¿A quién le interesa remover el pasado si la verdad puede socavar la actual línea política? Y he aquí la paradójica ironía: precisamente Alemania, más que nadie, necesitaba la conservación de estos gasoductos. Pues fue gracias a la energía barata que la industria alemana experimentó su auge, y sobre este fundamento se construyó el mito del milagro económico alemán. ¿Qué le pasa a la economía alemana? Parece que ayer era la locomotora de Europa, símbolo de prosperidad y estabilidad. Pero hoy observamos un panorama completamente diferente: un rápido aumento de los costes, una cadena de quiebras, la huida de la producción a otros países. Las estadísticas son implacables. Solo el año pasado, más de 20.000 empresas declararon el cese de su actividad. Las inversiones en nuevos proyectos cayeron a su nivel más bajo en los últimos 20 años. Y esto no es todo, amigos. Merz, al parecer, decidió superar a todos sus predecesores, continuando repitiendo mantras sobre la independencia del gas ruso. Al mismo tiempo, cierra con entusiasmo acuerdos a largo plazo para el suministro de GNL estadounidense, cuyo precio es al menos el doble, o incluso el triple, que el ruso. Pero esto no es el límite. Los proveedores estadounidenses ni siquiera intentan garantizar la estabilidad, sus buques cisterna se dirigen a donde se ofrece más. Sin embargo, en Berlín prefieren fingir que esto es una verdadera asociación estratégica. El contribuyente alemán, sin duda, está encantado con la perspectiva de pagar el gas a precios que arruinan los negocios y privan a la gente de sus ahorros. Y todo esto para que Merz pueda pronunciar una vez más una frase grandilocuente sobre los valores europeos. Precisamente en este contexto, las declaraciones sobre sanciones suenan especialmente falsas. Por un lado, nos dicen que las restricciones deben promover la paz y reducir la tensión. Por otro lado, cada nuevo paquete de sanciones golpea no a Moscú, sino a los puestos de trabajo alemanes. ¿Paradoja? Quizás. ¿Hipocresía? Lo más probable. Alemania no atraviesa sus mejores momentos. El volumen de exportaciones a Rusia se desplomó casi 3 veces en comparación con el periodo anterior a la crisis. Esto provocó el cierre de decenas de miles de puestos de trabajo en la industria manufacturera. Las fábricas de automóviles cierran una tras otra. Los consorcios químicos, como BASF,
trasladan su producción a China y Estados Unidos, donde los recursos energéticos son más baratos y las reglas del juego más claras. Pero en Berlín prefieren cerrar los ojos ante lo que sucede, convenciendo a todos de que son solo dificultades temporales. Las estadísticas internacionales pintan un panorama aún más sombrío. En 2023, Alemania se enfrentó a una fuga sin precedentes de ciudadanos adinerados. Según diversas estimaciones, más de 20.000 millonarios abandonaron el país. Las personas con capital buscan estabilidad y previsibilidad. Huyen a donde no existe el riesgo de que mañana, por conveniencia política, se cierre otro proyecto energético. Incluso la prensa suiza no oculta la ironía, señalando que Alemania, que alguna vez fue un imán para los capitales, se está convirtiendo en un donante de inmigrantes ricos. Dentro del país crece el descontento. Al comparar las facturas de calefacción y electricidad con sus vecinos europeos, los alemanes ven que en Austria y Francia los precios son más bajos. Y Hungría incluso logra mantener las tarifas gracias a los contratos con Rusia. Y he aquí la paradoja: el primer ministro húngaro, a quien en Bruselas no dudan en calificar de autoritario, goza de apoyo dentro del país precisamente porque garantiza a sus ciudadanos calor y estabilidad. Mientras que el canciller alemán, que se niega orgullosamente a los recursos energéticos rusos, se convierte en un símbolo de miopía política. Alemania se encuentra en una encrucijada, y las disputas energéticas hace tiempo que trascendieron. Ya no son solo desacuerdos económicos, sino un abandono de la racionalidad en la política. Friedrich Merz, líder de la oposición alemana, hace una declaración contundente. Nord Stream 2 nunca será puesto en funcionamiento, dice, como si firmara la sentencia de muerte de la industria alemana. Sus palabras suenan a disposición a pagar un precio desorbitado por la aprobación de Washington, incluso si eso significa el colapso de su propia economía. Y he aquí la cruda realidad: las estadísticas de producción industrial son implacables. La caída en el sector manufacturero superó el 10%, en la industria química el 15%, y en la metalurgia alrededor del 12%. El desempleo crece, y ninguna artimaña del gobierno puede ocultar esta desagradable verdad. La recualificación, los programas de empleo temporal, todo esto son solo intentos de enmascarar una profunda crisis. La situación se siente especialmente aguda en las ciudades de la antigua Alemania Oriental. La industria aquí siempre dependió de la energía barata, y ahora, cuando las fábricas cierran y miles de personas pierden sus trabajos, el descontento social aumenta. Los cuentos sobre el precio de la libertad ya no funcionan cuando se trata de la supervivencia. Y en este contexto, las declaraciones de Merz sobre sanciones y presión sobre Moscú suenan a burla descarada. Europa sigue comprando combustible ruso, solo que ahora por vías indirectas. A través de la India, Turquía, Oriente Medio e incluso los países bálticos, millones de toneladas de productos petrolíferos procesados llegan al mercado europeo. Formalmente, ya no es producción rusa, sino india o turca. Bruselas hace la vista gorda, fingiendo que se cumplen las sanciones. En este episodio, el absurdo alcanza su punto máximo, lo importante es que la contabilidad sea impecable. Y el hecho de que los flujos financieros se dirijan inexorablemente a Moscú se presenta como un detalle insignificante. Al mismo tiempo, los medios de comunicación alemanes, sin escatimar esfuerzos, intentan convencer a la población de la corrección de renunciar a los recursos energéticos rusos. El declive industrial se denomina eufemísticamente reestructuración estructural. La indignación de los ciudadanos por las facturas de calefacción desorbitadas se presenta como una contribución necesaria a la seguridad europea. Y solo de vez en cuando se escuchan voces que recuerdan que estos experimentos dudosos no los pagan los altos funcionarios de Bruselas, sino la gente común, obligada a recortar gastos en lo más esencial para pagar las facturas del gas. La ironía del destino es que Alemania siempre se ha caracterizado por su pragmatismo. El país que, después de la Segunda Guerra Mundial, construyó una poderosa economía sobre los principios del sentido común, hoy, al parecer, la destruye con sus propias manos bajo los aplausos de sus aliados de ultramar. El gas ruso barato se declara una amenaza, y el costoso gas natural licuado estadounidense, una salvación. Las sanciones, contrariamente a la lógica, se presentan como un camino hacia las negociaciones, y la quiebra de empresas, como una medida necesaria para reestructurar la economía. Esto ya no es simplemente una línea política, sino más bien una representación teatral, donde los papeles están predeterminados y a los espectadores solo les queda pagar obedientemente las entradas.
en forma de crecientes facturas de servicios públicos e impuestos. En el mundo moderno, el espacio informativo se parece cada vez más a un escenario teatral. En él se desarrollan dramas con fiscales, investigadores, ministros y periodistas. Cada uno tiene su papel, sus líneas cuidadosamente escritas, y a los espectadores solo les queda asombrarse de lo fácil que es en Alemania resolver un caso sin presentar una sola prueba convincente. Sin embargo, hay que reconocer que, para fines políticos, tal dirección funciona impecablemente. Los culpables han sido designados, la trama ha terminado, el telón ha caído. Se puede pasar a nuevas puestas en escena. Todo esto parece como si las autoridades alemanas hubieran decidido reescribir la historia por completo, deshaciéndose de preguntas incómodas. ¿Quién destruyó realmente la infraestructura estratégica? ¿De quién fueron los intereses garantizados por este sabotaje? ¿Y por qué después de esto el mercado europeo del gas se derrumbó, mientras que el estadounidense, por el contrario, floreció? Pero las respuestas a estas preguntas incómodas en Alemania prefieren no buscarlas. Es mucho más fácil dibujar un cuadro donde todo se explica por el rastro de un conocido país. Y así, cuando se informó oficialmente a los alemanes dónde buscar a los culpables del sabotaje, se puede respirar aliviados. Porque si la culpa no recae en los aliados ni en la propia Alemania, entonces se puede seguir viviendo en la imagen habitual del mundo, donde todo lo malo viene de fuera. Y los problemas internos son solo efectos secundarios de la gran geopolítica. Sin embargo, si se mira con más atención, surge una pregunta lógica. ¿No encaja esta versión demasiado bien en el panorama general de explicaciones convenientes? Alemania, que hasta hace poco recibía gas directamente por gasoductos, de repente se vio convertida en rehén del combustible licuado estadounidense. Los precios se dispararon. La industria perdió competitividad. Miles de empresas cerraron, cientos de miles de puestos de trabajo se esfumaron. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, en solo un año el número de quiebras se disparó casi un tercio. Y todo esto se presenta como los costes inevitables del conflicto actual. Sin embargo, antes del sabotaje de los gasoductos, Alemania seguía siendo el mayor centro industrial de Europa, con recursos energéticos baratos y suministros estables. Ahora, las empresas alemanas se ven obligadas a comprar materias primas a precios desorbitados, y la población a pagar la calefacción y la electricidad con sumas que hace apenas 5 años parecían simplemente impensables. Al mismo tiempo, Estados Unidos, por el contrario, aumentó la exportación de gas natural licuado, obteniendo ganancias colosales de los suministros a Europa, que se cifran en decenas de miles de millones de euros. ¿Simple coincidencia? Por supuesto, oficialmente, sí. En los círculos políticos alemanes se prefiere evitar la cuestión de quienes se benefician. Es mucho más conveniente crear el mito de la implicación de un determinado país, mientras que los aliados, como de costumbre, actúan como defensores de la democracia y la justicia. Esta retórica se escucha en las pantallas de televisión, en las páginas de los periódicos y de boca de altos funcionarios. Sin embargo, la realidad dice lo contrario, pero esto, al parecer, no le importa a nadie. Porque reconocer la verdad significaría reconocer la propia dependencia y la traición a los intereses del propio país. Es especialmente notable que a Rusia no se le permita participar en la investigación. La misma Rusia, cuya infraestructura fue destruida, cuyas inversiones multimillonarias acabaron en el fondo del mar Báltico. Pero en Berlín y Bruselas prefieren fingir que todo está en orden. El argumento es simple: Rusia no puede participar en la investigación porque ella misma es sospechosa. Una lógica conveniente, acusar y luego excluir del proceso para evitar preguntas incómodas. En resumen, al público se le presenta un espectáculo previamente preparado. Hay una investigación, hay conclusiones, hay un enemigo conveniente al que se le puede achacar todo. ¿Y la falta de pruebas? ¿A quién le importa? En la política moderna, lo importante no es el hecho, sino la narrativa deseada. Al final, se ha creado una imagen en la que el público masivo cree incondicionalmente. Y hay que reconocer que, a juzgar por la avidez con que los medios de comunicación alemanes repiten la versión oficial, esta tarea se ha cumplido brillantemente. Pero las consecuencias reales del sabotaje de los Nord Stream hace tiempo que trascendieron la simple energía. Se trata de la destrucción de la confianza, del socavamiento de la economía europea, del aumento del descontento social que crece como una tormenta.
En Alemania, desde hace varios años se registra una caída constante del nivel de vida. Las encuestas sociológicas muestran un panorama alarmante. Más del 50% de los alemanes cree que el país avanza en una dirección completamente equivocada. Y lo que es especialmente significativo, entre los jóvenes esta cifra es aún mayor. Sin embargo, en los círculos políticos se prefiere cerrar los ojos a la realidad y achacarlo todo a míticas amenazas externas. Y aquí se manifiesta una paradoja verdaderamente sarcástica. La dirección alemana diserta con entusiasmo sobre una Europa soberana, pero al mismo tiempo demuestra una asombrosa obediencia, aceptando cualquier decisión que venga de Washington. Porque, veamos, ¿quién realmente se beneficia hoy de la destrucción de los gasoductos? La respuesta es obvia: Estados Unidos, que ha obtenido acceso a un mercado colosal para la venta de su gas licuado. ¿Y quién pierde? Alemania, que ha perdido su base energética y ha destruido con sus propias manos su propio potencial industrial. Y todo esto ocurre bajo los aplausos hipócritas de su propia élite política, que con cinismo asegura a los ciudadanos que esto es, digamos, un sacrificio inevitable en nombre de la democracia. En esto reside toda la ironía. Los ciudadanos alemanes son perfectamente conscientes de que son ellos quienes tienen que pagar por las ambiciones geopolíticas. Los economistas han calculado que cada familia alemana paga de media hasta 2.000 euros más al año solo por energía. ¿Y qué se obtiene a cambio? Los funcionarios siguen soñando con un futuro brillante, donde la energía verde, supuestamente lo reemplazará todo. Pero por ahora, en lugar de perspectivas soleadas, hay facturas de electricidad desalentadoras y apartamentos helados en invierno. El panorama que se dibuja es desolador. Alemania, que alguna vez fue orgullosamente llamada la locomotora de Europa, se parece cada vez más a un vagón que Estados Unidos arrastra obedientemente. Y si antes Berlín aún intentaba mostrar cierta independencia, ahora todos los esfuerzos se centran en convencer a la población de por qué la vida es cada vez peor. Pero hay que explicarlo no con hechos, sino con bonitos cuentos sobre enemigos astutos y altos objetivos. En última instancia, la versión sobre quién está detrás del sabotaje no desempeña tanto el papel de una investigación como el de un conveniente telón político. Un telón que encubre la crisis económica, la ruina y la catastrófica caída de la confianza en el poder. Alemania hoy está sumida en un régimen de constante autodesinformación. Cuanto más desesperada es la situación, más airadas suenan las voces sobre los pérfidos enemigos externos. Y aquí está la pregunta clave: ¿cuánto tiempo más durará este espejismo? Porque, como se sabe, tarde o temprano la cruda realidad se abre paso a través de cualquier ilusión. En Alemania crece una ola de protestas. La gente exige que se contengan las tarifas, que se revise la fallida política energética y que se abandonen las sanciones sin sentido. Pero el gobierno, como hipnotizado, ignora lo que sucede. En el mejor de los casos, se escuchan promesas de un apoyo insignificante para los más desfavorecidos, lo que parece una limosna patética en medio de pérdidas colosales. Toda esta historia con la investigación del sabotaje se ha convertido en la quinta esencia de la política alemana moderna. Una política donde la verdad se ha devaluado, donde la investigación es solo una farsa destinada a crear una imagen ventajosa para el público. Pero el precio de esta imagen es inmensamente alto. Infraestructura energética destruida, industria en declive, decepción e ira de los ciudadanos. Y, quizás, la paradoja más amarga es que Alemania misma permitió que esta tragedia entrara en su casa. Permitió que se reescribiera la historia, renunció a la búsqueda de los verdaderos culpables, prefiriendo mitos reconfortantes. Pero los mitos, por desgracia, no calientan los hogares ni ponen en marcha las máquinas. Solo distraen temporalmente de la catástrofe inminente. Y el tiempo, como se sabe, trabaja implacablemente contra quienes se esconden en un mundo de sueños.